de las noticias que estuvo en varios de los portales, en varios de los diarios durante esta semana, eh, a ver, no es nada nuevo, pero que salga a la luz, uno ya lo suponía, pero que salga a la luz es bastante complejo, bastante triste. Es que la gente, cada vez hay más gente que se endeuda para conseguir alimentos. Esto es, no es que pide un crédito para conseguir alimentos, sino que recurre a la famosa tarjeta de crédito, en lo que eran antes montos muy elevados, como, no sé, comprarse ropa, comprarse un electrodoméstico. La gente normalmente recurría a la tarjeta de crédito. Hoy en día, cada vez hay más gente que recurre a este sistema de financiación para comprar alimentos y para comprar medicamentos, tengo entendido también. Sobre este tema, el partido GEN hizo su laboratorio de políticas públicas, hizo un informe también apuntado en este sentido. Vamos a hablar con su presidente, con Sergio Abrevaya, quien nos ya está conectado vía Zoom en esta cosa de la modernidad. Antes era por teléfono, en la radio ahora se ve, la radio que se ve, así que le damos la bienvenida. Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Mariano Ferretti te saluda, que es mi nombre. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a charlar un poquito de esto, ¿no? De cómo, Sí, cómo vieron ustedes, cómo analizaron ustedes, cómo llegaron también a estos datos de que cada vez la gente se endeuda más, o sea, utiliza la tarjeta de crédito para conseguir alimentos y no alimentos precisamente de primeras marcas. mira, primero venimos haciendo esto hace tiempo. Mm. En los últimos 2 meses percibimos especialmente que hay una diferencia muy grande entre la inflación de los productos alimenticios con lo que se mide como índice de inflación en general, que incluye otros temas. A ver, incluso incluye el alquiler, que es importante, pero que tiene un índice digamos, de ajuste anual. Así que ahí digamos que no es, ese índice no refleja lo que uno consume mensualmente, incluso de cosas que no puede dejar de consumir, porque es comer, por más que te saltees comidas Sí. y demás, no hay manera de que no termines comiendo. Mm. Entonces, le prestamos especial atención. Ya veníamos viendo que el índice era mucho más alto porque, digamos que los precios justos, primero en un porcentaje, estos últimos 30 días, una evaluación que hicimos o le hicimos el corte, ¿viste? Cortás y evaluás qué pasó entre el 17 de abril y el 16 de mayo, Sí. eh, vimos que en precios justos tenías un aumento del 8,1, pero que en realidad, perdón, que tenías un aumento programado, pero el 8,1 no estaba disponible. Nosotros hicimos un trabajo de campo para esto. Sí. Por supuesto que el problema además es que precios justos lo encontrás en los hiper, no encontrás en lo que antes nosotros llamábamos almacén o supermercado chino hoy o supermercado de menor, de cercanía, De digamos, cercanía, donde no justamente. los encontrás. Y además no todos los productos están en precios justos, por ejemplo, el problema de los huevos, ¿no? Que Mm. es algo de consumo diario. Así que en la canasta general, lo que vimos es que tenés un índice de precios que llega al 10%, 10,62 en esos 30 días que te decía. En la primera quincena del mes de mayo, los Sí. mayores incrementos se dieron en el aceite con 7,62 y los productos de limpieza casi un 6%. Y harinas, cereales y legumbres el 4%. Ahí tenés más bajo, pero tenés Sí, no, el igual. más alto, como es el de aceites. O tenés, por supuesto, los más altos, que son el caso de la carne y Mm. huevos, que está cerca del 32%. Así que, es Es. decir, que ese promedio que se arma con por ahí productos que vos no consumís, que le bajan el valor o al porcentaje al incremento de inflación, y los que consumís por ahí están, como te acabo de decir, carne y huevos, 32%, que es muchísimo. Es Sí. decir, esto es lo que nosotros venimos viendo. Y veníamos viendo antes del anuncio del gobierno que la gente había incrementado el uso de la tarjeta de crédito un 10%. Esto es muy raro en este tiempo. Mm. ¿Por qué? Porque venía perdiendo espacio la tarjeta de crédito, el plástico, en favor de los sistemas electrónicos de pago y de las billeteras electrónicas.
todos sistemas más modernos, más fáciles, la gente los usa cada vez más. Sin embargo, ese retroceso se detuvo y se aumentó la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque está difiriendo el pago, la gente no lo puede pagar porque estos incrementos impactan muchísimo y entonces los manda para adelante. Por supuesto, esto te explota en 2 o 3 meses según la capacidad que tengas de absorber esos pagos, ¿no? Es Mm. decir, en definitiva, aunque lo hagas en un pago, se te viene encima. Ni hablar en cuotas, se te hace una bola de nieve imposible, y ni hablar si haces pagos mínimos, ¿no? Claro, Pero esto tiene que ver, o esa es la razón verdadera, no lo que dijeron de que hay mayor consumo, por la que el gobierno aumentó el techo de consumo con tarjeta y con crédito, porque con tarjeta en las dos modalidades. ¿Por qué? Porque justamente se incrementó un 10% el uso de la tarjeta de crédito en alimentos, es decir, estás ante una bomba de tiempo tremenda, ¿no? Sergio, en cuanto a esto, ¿pudieron observar en qué momento ya la gente pela el plástico? Normalmente es después del mes 15, ¿no? Pero ¿tienen en el estudio que hicieron y demás, en qué momento la gente ya pela el plástico para patearlo hasta el próximo mes? Mira, lo que se incrementó es el uso del plástico en general, es decir, que se está usando más. Mm. Te diría que la costumbre era la que vos dijiste y que ahora por ahí se vino una semana antes. Es decir, la tarjeta está funcionando para diferir el pago de lo que no llegás a pagar a fin de mes. Y entonces ocurre en cualquier momento del mes. Esto La lo vieron. situación de cómo la inflación le comió, y sobre todo lo alimenticio, al salario, el poder adquisitivo es diaria, y entonces te obliga a correr esa línea que vos decís, correrla mucho antes, ¿no? Esto lo viste nada más lo vieron, lo observaron con alimentos, porque tengo entendido también que se usa para pagar medicamentos. Eso ya es- no me, no, no, Mira, nosotros lo vimos en alimentos y en productos de limpieza, pero efectivamente se está dando en todos los rubros, mucho más en lo que es remedios, porque son muchísimo más caros y impacta muchísimo más. El que los tiene que comprar necesita diferirlo. claro, y aparte es algo, es como la comida. Un tipo que, que depende de un medicamento, no es que digo, bueno, Sí, sí, este menos lo sonaste. compro, lo compro dentro de 2 meses. No, no. Un tipo que tiene una Sí, no medicación vas a hacer crónica. el tratamiento para curarte dentro de 2 meses porque no te curás. Así ¿Qué? que no te queda otra que comprarlo, efectivamente. Y además hay un problema serio en esto del cambio de hábito, no llegas a fin de mes, que es que adicionalmente la perspectiva del que paga no es que se va a ordenar, porque hay una remarcación en algunos casos semanal, es decir, en algunos casos lo bastante, Mm. semanal. Es casi te diría el comportamiento cultural, no necesariamente porque es discutible cuándo es hiper y cuándo no es hiper, pero el comportamiento cultural de la hiper era el de la remarcación, que no hay precio, es decir, no se sabe cuánto vale. Un mismo producto en un lugar lo ves a un precio y lo ves un 40% más caro a Claro. media cuadra, No hay en todo referencia. esto, en alimentos también. Es decir, esto es uno de los problemas más serios de este momento. No es la inflación como un número, sino el comportamiento inflacionario de remarcación. Y cuando eso ocurre, es muy difícil, digamos, de frenar, o por lo menos no es fácil, digamos, Claro, sí, tenés sí, sí, sí. una variable que está dependiendo de la expectativa y no de medidas concretas, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas para vos? Ya sé que te estoy preguntando como la fórmula de la Coca-Cola, pero eh, por dónde empezarías a atacar el problema, el flagelo de este país, que es a nivel financiero o económico, que es la inflación? Mira, tenés varios, o por lo menos tenés dos grandes temas. Uno es el de inflación o las variables macroeconómicas, lo grande, digamos, que impacta a todos, que tiene o exige políticas muy fuertes, no digo instantáneas, pero por lo menos de muy corto plazo. Sí. Y después el plan de largo plazo, que es el del desarrollo. Yo creo que es simultáneo, pero eh, el primero, el de estabilización. Los economistas dicen con razón que los planes de estabilización que hubo probaron no ser eficientes en el tiempo, cosa que es cierto. En el plan austral
y el 1 a 1 sirvieron, pero al no actualizarse explotaron. Mm. Bueno, pero el aprendizaje en todo caso es ese. Me parece que de todas formas algún tipo de medida que estabilice, poniendo un momento cero, hay que tomar. En segundo lugar, me parece que esta vez no lo va a poder hacer, el próximo gobierno no lo va a poder hacer como en el 2015 de golpe, como hizo Pratgay, pero vas a tener que ir hacia un dólar único, quizás te tome 6 meses. Sobre todo el primero que tenés que arreglar es el dólar exportador, porque es todo el despelote que tenemos de divisas, la falta de divisas, el problema de importaciones tiene que ver con pagarle mal al exportador. Esto es un aprendizaje que la Argentina ya tendría que haber hecho. Sucedió claramente en el 2001 con el cambio del valor del 1 a 1 y pasó la Argentina a exportar y todo el mundo tomaba gente porque necesitaba producir más porque había nichos en los cuales la Argentina podía entrar y con poco, que para Argentina era mucho, cambiaba todo. Así que esa es la parte también de estabilización, la moneda. Mm. Una de las más importantes también es enseguida tenés que encarar el problema del déficit. Me parece que esto es algo que es fundamental y la emisión de moneda, porque ya es una bola que depende de todo. Entonces, primero tenés que, alguna medida de estabilización que a la gente diga, bueno, basta, desde acá arrancamos de otra manera, tenés que hacer. La segunda tiene que ver con esto del déficit, la moneda del dólar y después el desarrollo, que es lo que para adelante permite dar trabajo y, por supuesto, tener perspectiva futura. Ahí te hago un comentario. El gobierno Decime. nacional está diciendo que es muy baja la cifra de desocupación. La verdad es que es altísima, porque no es el 6% del que hablan. El No. problema en los últimos 20 años ha sido que el Estado absorbió el empleo tanto, hasta el 2014 casi la misma cifra de incremento, 1.200.000 los privados y 1.200.000 los públicos, Mm. y más con un periodo de Macri que no, y después de vuelta ahora que sí, eh, creando una suerte de subsidio encubierto a la desocupación. Es decir, si la Argentina tiene que resolver su déficit y por otro lado crear empleo, no tiene que crear empleo para el 6%, Y no. sino para mucho más que está escondido detrás del Estado. Así que estamos, o subsidiado por el Estado, estamos en un problema que requiere no solo un plan de estabilización en el tiempo, como bien dicen los economistas, porque no alcanza un shock, digo, la moneda, esto vale ahora y ya está, tenés que hacer algo en el tiempo, lo del dólar y lo del déficit, sino que además tenés que poder crear fuentes de trabajo porque no alcanzarían, hoy parecen alcanzar, pero de hecho hay alguna demanda insatisfecha, pero no alcanzarían si el Estado empieza a resolver, abandonarse el subsidiador con empleo público del desempleo y pasar a un modelo productivo de desarrollo, ¿no? La famosa fuente de laburo genuina, ¿no? No es esta Claro. de, como bueno, como decís vos, subsidiar la desocupación o te lo tomo el Estado cuando vos tenés que bajar el déficit del Estado. A ver. Exactamente. Y además necesitas que el Estado recaude genuinamente, no porque le cobra más impuestos al único que produce. Porque esto es lo que Claro. está pasando. Ahogás al único que produce porque, claro, no tenés de dónde más sacar porque no dejas producir al resto. Mm. Ese problema lo tenés que resolver fomentando el desarrollo, pymes que exportan, que dan trabajo. De a poco vas a tener que, digo de a poco porque el primer año es difícil cambiar la ecuación impositiva por el déficit que tiene el Estado, pero tenés que ir resolviéndolo como lo del dólar y al final del año más o menos las pymes tienen que tener una realidad diferente de lo impositivo, lo que implicaría que el que trabajaba y lo ahogaban puede trabajar sin ahogarse y los nuevos tienen un esquema nuevo, ¿no? Claro. Desde el GEN, ¿cómo se ayudaría a las pymes, por ejemplo, en este tema, ¿no? ¿Cómo lo piensan ustedes? Mira, nosotros vemos varias cosas. Una, te decía, la del dólar es central porque es lo Sí. que permite exportar. Hay muchísima pyme en capacidad de exportar si tiene estabilidad en la moneda. Y el segundo tema, que es la desburocratización, es decir, tenés algunos sectores que están muy condicionados por el Estado, no solo por lo que le podría cobrar, sino por la dificultad para poder exportar, el filtro que le ponen para exportar, y en algunos casos particulares por distintas cuestiones, ¿no? Es en el mundo de los astilleros, por ejemplo, por lo que tardan en aprobar que un barco registre que existe. En la Sí, 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 Argentina sí. hay
se ha vuelto, en realidad nunca dejó de existir, pero retomó con más fuerza la capacidad industrial en algunos segmentos, ¿no? De menor porte, hasta barcazas, bueno, todo eso requiere que no lo compliques a la hora de terminar el barco y lo puedas vender afuera. Resulta que Mm, no, tenés que ir a prefectura a pedir aprobaciones que tardan entre 6 meses y un año. claro. Esas cosas complican tanto como lo impositivo. Un nuevo esquema impositivo para la pyme, me parece que eso es central, tanto en lo laboral, que esto es el otro de los problemas de las pymes, un juicio laboral la quiebra. Ahora, ¿cómo haces para resolver esto con los derechos? Bueno, por un lado, tenés que crear un esquema parecido al de Brasil, con un seguro que se pueda pagar y que se haga cargo, tenés que bajar las penalidades que existen hoy e incentivar la registración de una manera y crear monotributos de más tiempo que permitan darle cobertura al trabajador, pero a la pyme tenerlo contratado legalmente de esa manera. Es decir, alguien que tiene cobertura, hace aporte, tiene obra social, pero que no, que impositivamente lo tiene resuelto con ese solo impuesto y que no le representa un posible juicio que puede quebrar a la pyme, ¿no? Sergio, te hago la última. Ya se viene en periodo, estamos en año electoral. Eh, Creo que a nivel presidencial, creo que faltan poquito más de 14 días, 15 días para presentar las alianzas. Te voy a preguntar puntualmente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se viene preparando tu partido? Mira, nosotros siempre en Ciudad hemos tenido mucho desarrollo, venimos trabajando con todos, en Juntos por el Cambio, en ese sentido, y ahora que se han definido un poco más claramente las candidaturas, estamos en esta semana entrando en el periodo de alianzas internas, así que veremos, ahí te diré, pero por supuesto nosotros somos más cercanos o proclive a todo lo que tenga un discurso más de centro o centro izquierda, ¿no? Progresista. Pero Mm. veremos, porque en definitiva las opciones también tienen que ver con los programas que se arman para adelante. Así que la semana que viene estamos justamente entramos en ese periodo caliente que vos decís. Te hago una pregunta, si querés me la contestás, si no, no. Ya que acompañan o están cerca de Juntos por el Cambio, ¿qué te parece la encuesta esta que dio a Jorge Macri como candidato a... Bueno, la postulación de Jorge Macri, que hasta hace poco era intendente de Vicente López y hoy en día será candidato a retener o continuar el proceso de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires? Mira, primero te digo algo que con total honestidad, desconozco la situación probatoria de lo jurídico de él, en el No sentido de que apuntaba, ojo, no te puedo Sergio. decir, mira, no corresponde o corresponde, porque por ahí es como él dice, tendría que creerlo, que él tiene hace 5 años, creo, o más, Mm. domicilio acá, y que esto no obstaculiza. Yo tengo una mirada general sobre el problema ciudad-provincia, quizás diferente a otros. Yo tengo la teoría hace muchos años, por haber visto el daño que le produjo a la Argentina, la separación, partición o el destripamiento de lo que era Buenos Aires una sola hace 100 años atrás Mm. por dos Buenos Aires. La verdad es que la ciudad no dejó de ser la capital, si se quiere, cultural, política, económica de la provincia y La Plata la institucional. Hay como una cosa compartida ahí, el AMBA, que es lo más grande de la provincia, sigue siendo compartida. Mm. No es lo mismo que un cordobés viviendo en Córdoba se haga gobernador de Santa Fe o al revés. La ciudad de Buenos Aires y la provincia eran uno solo. Ahora, por supuesto, no es lo mismo esto que estoy diciendo que no cumplir con la legislación, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O el problema que ha tenido la provincia, que a veces quienes fueron gobernadores, como el caso de Kicillof, nunca estuvieron nada en la provincia, de ninguna forma. Entonces, bueno, pero ahí ya estamos en otro problema, que es un desconocimiento absoluto. Así que me parece que puede ser que si está bien de papeles, como quien dice, ¿por qué no? Me parece muy bueno que el PRO haya unificado su candidato. Esto sí me parece central. No me parecía bueno que estuvieran con dos, que estén con dos y se estén peleando. Las peleas en estos tiempos me parece que no sirven. Así que, en todo caso, la primaria con Lustó sí me parece correcta, ¿no? Porque ahí hay dos pensamientos distintos. Sí, son dos posturas dentro del mismo espacio, pero no sé si antagónicas, pero sí, con una diferencia marcada, ¿no? Claro, lógico. Sergio, te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias por la comunicación. Todo, gracias a vos. Era Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN,
que pasó acá por por el programa, por los micrófonos de Punto Cero y precisamente aquí en Tipos Raros. Tema que no sé, ¿qué tienen ganas de escuchar? ¿Quién? Get Back, estaban los Beatles, es cierto. Vamos a escuchar a Joe.